Listo. Tenemos un minutico a ver si alguien llega. Solo un minutico. Veremos. Bueno, chicos, ya estamos acá. Vamos a arrancar de una vez. Por favor, prendan sus cámaras. Quiero verlos a todos. Se les vean las caritas bien lindas. Si creen que no son lindas, no importa. Para mí sí son lindas. Entonces déjense ver. ¿Listo? Eso, David Santiago. Ahorita Alejandro que ver la cara. Bueno, Andy, ¿estuviste en la última clase de filosofía? Creo que sí, o entraste con sociales. No, sí estuviste en filosofía. Listo. Entonces, alguno de los presentes, dígame en qué quedamos en la última clase. David Santiago, Andri, Alejo, no sé, cualquiera. ¿Qué vimos en nuestra última clase de filosofía? ¿Todo eso? Ese fue el día que a mí me sacaron. Ah, pero no fue culpa mía. ¿Y su cámara? Bueno, David Santiago Moreno. Su De la merced. inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, sí, señor. ¿Qué vimos de la inmortalidad? ¿Qué conclusión llegamos? ¿Su merced qué opina? ¿El alma existe o no existe? Finalmente. Eh, no, es que yo no estuve en esa clase, solo hice como un resumen. Nada, viendo el video. Ok. Andri, Sarita, bienvenida que por ahí estaba. Andri, ¿qué concluiste al respecto? No hay una respuesta correcta o una incorrecta, solo quiero saber sus puntos de vista. Que pues yo dije que el alma sí existía y eso. Ajá, ok. Sarita, que te vi entrar por ahí. Uy, quieto, llegó nada más y nada menos que Nicolás. Bueno, Sarita, cuéntame de lo que vimos en la clase. Dime. ¿Puedes repetir la pregunta, Sí, por favor? que la última vez vimos que acerca del alma, ¿sí? De la inmortalidad del alma y demás. Y entonces, ¿qué conclusión sacas tú? ¿Existe o no existe el alma? ¿Es inmortal, no es inmortal? ¿Qué piensas tú? El alma, pues sí existe, o sea, pienso yo que sí existe, porque, o sea, se dividen en dos, el alma y el cuerpo, el alma que es la esencia o pues como el espíritu de una persona, y el cuerpo que es como la parte física. Sí, ok, bien. ¿Y es inmortal o no es inmortal? Sí, es inmortal. ¿No es inmortal? Ok. Bueno, yo les dejé una pregunta
abierta, que más que una tarea es algo con lo que vamos a arrancar hoy. ¿Listo? Y espero que cada uno de ustedes me responda y cada uno de ustedes empiece de alguna manera a hacer filosofía. ¿Listo? Alejo, no importa que no hubiera estado en la clase pasada, pero tiene toda la opción de contestar y cada uno va a contestar. ¿Listo? Vamos a empezar por David Santiago. Yo me va a contestar la pregunta que les hice, la última pregunta que les hice y que la dejamos pendiente para la clase de hoy, que es, ¿existe, va a existir una eternidad? ¿Existe la eternidad o no existe? Esa es la primera, para que todos la vayan analizando. Y la segunda, ¿dónde van a pasar ustedes la eternidad? Si es que existe. ¿Se salió David Santiago? ¿Tanto miedo le tienen a la pregunta? Bueno, Andri, sigues tú. Pues yo miré y pues al parecer que sí existe la eternidad. Al parecer Y existe. también en mi lógica yo digo que sí existe. Tú dices que sí existe. ¿Por qué crees que sí existe? Porque Tranquila, no hay una pregunta, no hay una respuesta correcta. Es lo que tú creas, lo que tú pienses. no sé, porque de pronto nos muramos y ahí sigamos pues como el alma sigue viva y la vaina de eso. Ok, listo. Nicolás, su merced, ¿qué opina? Estaban muy filósofos la vez pasada y charla y tal. Profe, yo creo que la eternidad sí existe. Sí Y existe. también pienso que lo que hacemos aquí, pues en vida, sea bueno o malo, se tiene que pagar en una eternidad, sea pues buena o mala, ¿no? Entonces Ok, siento que sí hay eternidad para eso. muy bien, muy bien. Y de acuerdo a que sí existe, su merced, ¿dónde va a pasar la eternidad? Pues ahorita yo creo que por ahí en un limbo, porque no estoy ¿Por ni qué? bien ni ¿Por mal, qué? pues porque no estoy ni bien ni mal, sí, o sea, no hago cosas malas, pero pues tampoco soy una persona tan pura como para ir a un cielo por ahora. Ok, bien, bien. Eh, Alejandro Rodríguez, cuéntame su merced, ¿qué opina? ¿Existe o no existe? Está bien si me dice que no, no pasa nada. No, pues es que yo creo que sí existe, pero creo dos cosas. ¿Cuáles? Que la primera, que cuando uno muere, que el alma se entra en otra persona y o si no va al cielo o al infierno. ¿Entra en otra persona o va al cielo o va al infierno? Ok. ¿Y su merced dónde cree que va a pasar entonces, según eso, la eternidad? Pues no sé uno dónde quede, ¿Qué cree? ¿Qué se imagina? Nicolás pues dijo, yo va a estar creo en el que limbo no, porque ni aquí ni allá. Su merced, ¿qué yo creo opina? que en otra persona, ¿En otra persona? sí señor. Ok. Felipe, su merced, ¿qué opina? ¿Existe o no existe? Este es otro que estaba ahí todo charlador con la filosofía hace 8 días. Cuénteme, ¿existe la eternidad o no? Deme un argumento. No sé, hábleme del respecto. Pues para mí sí existe la eternidad. Pues ¿Sí? nosotros no podemos ver más allá de las cosas, nadie sabe lo que hay más allá de la muerte, Pero hay algo. pero mucho, mucho se teoriza que sí. Ok. ¿Y su merced dónde Ay, cree que va a pasar esa eternidad? mm, pues no sé, como dijo Nicolás, depende de las acciones que tome uno, si es uno pasa la eternidad bien o mal, en un lugar bueno o malo. Ok. Bien. Sarita, ¿quién me falta? Sí, Sara. Profe, yo sí creo que hay eternidad. Ajá. Pero, o sea, eso depende de una persona y depende también cómo actúe, pues cuando tenga vida. Y depende de eso, va a ir a... O sea, es que lo que yo pienso es que eso, o sea, como hay reinos, ¿sí? Y están divididos en tres, el celestial, el terrestre y el celestial. Entonces, depende de sus acciones, pues va a ir alguno de esos. Wow. ¿Dónde viste eso? ¿De dónde lo conoces? Es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok, ¿tú asistes a esa iglesia o la conoces de alguna manera? Yo asisto. Ok, muy bien.
Bien, me gusta esa diversidad, ¿listo? Yo me voy a parar en una situación en la que no es mi pensamiento personal, no es mi pensamiento propio, pero voy a darles el contraargumento. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva materialista, ojo, y eso se los dejo para que de pronto lo investiguen por su cuenta, desde una perspectiva materialista no existe el alma, tampoco existe una eternidad. ¿Listo? Desde una perspectiva materialista. ¿Cuál es la perspectiva materialista? Es una perspectiva completamente atea, ¿ok? Que no cree que exista un ser supremo celestial, llámenlo como quieran llamarlo, ¿sí? Desde esa perspectiva materialista, nosotros solo somos átomos, solo somos materia, solo somos casualidad, por así decirlo. Y desde esa perspectiva, simplemente somos un producto de reacciones químicas y de cómo reacciona esa química con diferentes elementos. Los pensamientos son eso, son reacciones eléctricas, cada movimiento es una reacción eléctrica, etc. Es decir, que somos polvo de estrellas y eso es lo que seremos. Se acaba la vida y hasta ahí llegamos. No hay eternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie ha ido al otro lado, como dijeron por ahí, y ha vuelto para contarnos. ¿Por qué? Porque no hay una prueba física de eso, según ellos. ¿A qué voy con esto? Más allá de que crean la postura materialista o sigan creyendo lo que creen o lo que no creen, y más allá de yo darles una respuesta, quiero que ustedes, más allá de lo que yo les pueda enseñar o no, tengan en algún momento la facilidad de defender sus argumentos, sus pensamientos y su filosofía con argumentos. ¿Listo? Y eso nos lleva a la tarea que de una vez se las voy a poner para la siguiente clase de filosofía. ¿Listo? La siguiente clase de filosofía, lo que vamos a estudiar son las falacias argumentativas. Anótenlo. Falacias argumentativas. Ustedes me van a investigar cuáles son, dos o tres, no sé, porque son más, cuáles son las principales falacias argumentativas. ¿Qué es una falacia argumentativa? Les voy a contar rápidamente, investiguenlo también. Pero las falacias argumentativas es caer en una contradicción o es básicamente una mentira que no tiene sustento o no tiene argumento o no tiene poder o no tiene fuerza dentro de un razonamiento lógico. ¿Sí? Ejemplo, si a mí me dicen, no sé, cuando éramos pequeñitos, mami, ¿puedo jugar fútbol? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, no hay un argumento, no hay una razón. ¿Sí? Entonces, ahí ese por qué no sería una falacia argumentativa, porque no me está dando una razón. ¿Listo? Otra falacia argumentativa al respecto de la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede decir, ¿usted por qué no cree en Dios? Pues porque nunca lo he visto. Pero ahí puede haber una falacia argumentativa en esa frase. O al contrario, sí creo. Sí, porque yo lo he sentido, sí, pero el otro no lo ha sentido. Entonces, ¿a quién le hago caso? Es una falacia también. Entonces, a eso es a lo que me refiero con lo que vamos a ver de las falacias argumentativas. ¿Listo? Entonces, para entrar en nuestro tema de hoy vamos a hablar un poco acerca del estoicismo. ¿Listo? El estoicismo. Para esto no tengo preparada una... No porque no la haya preparado, sino porque no hice una presentación como siempre suelo hacer. Quiero que sea más charlada. ¿Listo? La filosofía del estoicismo. ¿Listo? La filosofía del estoicismo trata de responder dos preguntas cruciales. La primera, ¿cuál es la mejor vida que podemos vivir? ¿Listo? Y la segunda es cómo podemos lidiar con lo que el universo nos depara y cómo podemos prosperar.
Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor vida que podemos vivir y cómo podemos lidiar con lo que el universo nos depara y prosperar? ¿Listo? Antes de arrancar, digamos, de fondo a tratar de responder esa pregunta, quiero que se imaginen por un instante que ustedes son dueños, propietarios de una flota mercante, de un barco mercantil, ¿sí? En la época de los griegos, por allá lejos. ¿Listo? Quiero que se imaginen que ustedes son dueños de este barco. ¿Listo? No solo son dueños del barco, sino de toda una empresa que se encarga de eso. Su economía está basada en comerciar productos, en traer y llevar productos de diferentes sitios, y ahí está la plata que ustedes reciben, sale de ahí. Tienen un barco, ¿listo? Y en ese barco, ustedes emprenden un viaje, el mejor viaje de su vida, el mejor negocio de su vida. Ponen todo su dinero, ponen todo lo que quieren, todo lo que esperaban, lo ponen ahí en ese barco. ¿Listo? Y el barco naufraga. Viene una tormenta y hace naufragar el barco. Lo primero que quiero que ustedes me digan es, ¿se quedaron? O sea, grave. Están lejos de su casa, a miles de kilómetros de casa. Se quedaron sin dinero, se quedaron sin posesiones. ¿Listo? ¿Qué hacen? Felipe, su merced, ¿qué hace? Está en China, ni siquiera hablan su idioma. No sé, profe. La verdad, no sé. No sabría qué hacer. Nicolás, alguien que diga, yo sí sé qué hacer. Nicolás, Andri, Sara, David, Santiago, Alejo. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Se quedó sin posesiones, sin nada, está lejos. El barco se le hundió. A miles de kilómetros de casa, sin dinero, sin posesiones, nada. En una época en la que no hay celular, no hay nada. ¿Listo? Nada. Se quedó en la inmunda. Todo su dinero no es ni siquiera que pueda regresar a su casa en algún momento, así sea por mendicidad o lo que sea, y allá hay alguien que lo espera. No, usted vendió absolutamente todo para estar en esa travesía, para estar en ese viaje. Digo, el 200%. ¿Qué hace? No, pues yo digo que como adaptarme a la cultura que está allá para sobrevivir principalmente, ¿no? Bien. Bueno, Nicolás se está acercando un poquito más a lo que pasó. Esta historia, en cualquier persona casi, puede provocar desesperación y puede hacer que muchos maldigan su horrible destino. ¿Sí o no? Sería normal, ¿verdad? Sería normal que pues, uno no quiera seguir viviendo siquiera, ¿sí? No digo que esté bien, pero sería muy normal que uno diga, uy, no. O sea, yo no quiero eso, ¿cierto? Pues esa misma situación le pasó a un tipo que se llama Zenón de Sitio. ¿Listo? Esta imagen, venga a ver si la tengo por acá. Se les va a tratar de compartir, sí la tengo. Listo. Zenón de Sitio, para que lo anoten. Y les voy a presentar una frase que dejó Zenón de Sitio. ¿Listo? Zenón de Sitio dijo, la felicidad es un bien interior. Pero ¿cómo así este man no fue el que perdió toda la plata? Sí, efectivamente. Este man fue el que perdió todo. Esta situación fue lo que le pasó a Zenón de Sitio. Se convirtió esta situación en la base de su trabajo y en el legado de su vida. Este mercader, que una vez fue rico, perdió todo. Cuando naufragó en Atenas, alrededor del año 300 a.C., sin mucho por hacer, entró en una librería
leyó sobre Sócrates. Ya hemos hablado acerca de Sócrates, ¿verdad? Pues imagínense que llegó y se encontró con unos textos que hablaban sobre Sócrates. Y quedó intrigado. Y empezó a buscar y estudiar con los filósofos famosos de ese entonces, con los famosos de Atenas. ¿Viste? Empezó a estudiar y a buscar con ellos. Conforme Zenón empezó a educar a sus propios estudiantes, sentó las bases de la filosofía que hoy conocemos como el estoicismo, cuyas enseñanzas sobre la virtud, la tolerancia y el autocontrol han inspirado a generaciones de pensadores y líderes. ¿Listo? ¿Ya notaron la frase de Zenón de Sitio, supongo? Levantar la mano. Ah, Sebastián llegó. Espérenme un segundito, ya le damos ingreso. Ahí se me puede tiempo. Ah, ya, aquí está. Entonces, voy a compartirles cómo se escribe correctamente antes de seguir avanzando. La palabra estoicismo. ¿Listo? Entonces, esas enseñanzas sobre la virtud, sobre la tolerancia, sobre el autocontrol, fueron las que inspiraron generaciones y generaciones y más generaciones de pensadores y líderes. La palabra estoicismo viene del griego stoa poikile. ¿Qué era? Esta estoa era una columna pública decorada, donde Zenón y sus discípulos se reunían para las tertulias, ¿sí? Esa columna pública, esa estoa poikile, o sea, como esa estatua pública o esa columna pública, que es básicamente lo que traduce, era donde sus discípulos se reunían con Zenón y hablaban acerca del estoicismo y de esas grandes preguntas. Hoy en día usamos la palabra estoico coloquialmente, porque la usamos. Y perdón, se me fue, ya. Usamos esa palabra para referirnos a alguien que permanece tranquilo bajo presión, a alguien que evita extremos emocionales, a alguien que está como en calma. Y si bien refleja ciertos aspectos importantes del estoicismo, la filosofía original era más que solo una actitud, no era solamente permanecer tranquilo bajo presión y ya, y evitar extremos emocionales y ya. Era más que solo eso. Los estoicos creían que todo a nuestro alrededor funciona de acuerdo con una red de causa y efecto. Una red cuyo resultado era o es la estructura racional del universo. Algo que llamaban logos. Anótenlo. Logos. Es importante esa palabra y lo vamos a ver más adelante, no solamente en estoicismo, sino en muchas otras clases. Y aunque no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, sí podemos tener el control sobre cómo abordamos las cosas. En lugar de imaginar una sociedad ideal, el estoico intenta lidiar con el mundo tal cual es, ¿sí? Y lo aborda con el mundo tal cual es mientras persigue su desarrollo personal a través de 4 virtudes cardinales. La primera, la sabiduría práctica. Anótenla. Sabiduría práctica. La segunda, la capacidad de enfrentarse a situaciones complejas de una manera lógica, fundamentada y tranquila. Repito, la capacidad de enfrentarse a situaciones complejas de una manera lógica, fundamentada y tranquila. La siguiente, la temperancia. ¿Qué es la temperancia? El ejercicio del autocontrol y la moderación en todos los aspectos de la vida. Y por último, la justicia. Aquí se refiere a tratar a los demás con imparcialidad, aun cuando hayan errado.
y serían 5, perdón. Y la valentía, presente no solo en situaciones extraordinarias, sino también al enfrentar desafíos diarios con claridad y con integridad. Séneca, que es uno de los escritores más famosos romanos, que también era estoico, escribió: algunas veces, incluso vivir es un acto de coraje. Vuelvo y digo, algunas veces, incluso vivir es un acto de coraje. Piénselo por un instante. Vivir como tal es un acto de valentía. Vivir como tal es un acto de ser fuerte. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos que enfrentarnos a situaciones adversas permanentemente. ¿Sí? Todo el tiempo. En cada momento, en cada instante. Todo el tiempo nosotros tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Cierto? Y lo que nosotros tenemos que ver o entender es cómo manejar esas situaciones. ¿Listo? Entonces, voy a presentarles algo para que lo anoten y lo guarden para que de pronto lo estudien. ¿Qué es el estoicismo como tal? El estoicismo es una escuela filosófica, para que lo anoten, fundada por Zenón de Sitio, así se escribe, en Atenas, a principios del siglo III a.C. Pueden anotar año 300 a.C. Y se centra en la búsqueda de la virtud como camino para conseguir una vida plena y feliz. Si bien ahí están las áreas de estudio, no es necesario que las anoten. Más allá de anotar eso, anoten la definición como tal. ¿Listo? Voy a hablarles por un momento acerca de Séneca. ¿Listo? El que nos acaba de decir la frase que les acabo de citar, que dice que algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. ¿Listo? Entonces vamos a hablar por un instante de Séneca. Ya hablamos de Zenón de Sitio y de cómo arrancó el estoicismo. Ahora vamos a hablar de Séneca. ¿Listo? Entonces, Séneca es conocido claramente por ser una figura básica del estoicismo y la historia del pensamiento occidental. Profe, ¿Señor? ¿lo podría devolver un momento? Claro. Pero ya le comparto la otra. Tan, 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 tan. Aquí está. Solo la primera parte, no tienen que escribir las áreas de estudio. Es importante solo tener la definición. Escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas en el año 300 a.C. y que se centra en la búsqueda de la virtud como camino para conseguir una vida plena y feliz. ¿Listo? Pilas, estoy hablando del estoicismo en sus inicios. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque hoy en día existen corrientes que se autodenominan estoicas, ¿ok? Y si bien es cierto que lo han traído y se ha como modernizado, entre comillas, y hay toda una forma de vida alrededor del estoicismo, voy a arrancar hablando específicamente del estoicismo en esa época, año 300 a.C. en Atenas. ¿Listo? Ya, profe. ¿Señor? Ya, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces vamos con la siguiente. Hablar de Séneca y el estoicismo. Entonces, Séneca, que vuelvo y repito, es conocido por ser una figura básica de los primeros estoicos y de los primeros en el pensamiento occidental. ¿Listo? Tiene un enfoque en la moralidad humana y en la ética. Además, que puso énfasis en una filosofía práctica, es decir, no solamente hable y hable y hable, sino póngalo en acción. Él aporta al estoicismo una serie de conceptos como la importancia de la sabiduría, la templanza, que es como el dominio propio, y el coraje, la valentía, el ser como aguerrido.
También nos habla acerca del autocontrol emocional, de la tolerancia, de la responsabilidad individual, es decir, que cada uno asuma sus consecuencias personales y no culpe al otro, sino se apropie de lo que hizo, y de la conexión entre la libertad y el orden natural del cosmos. Esto también son claves para el estoicismo de Séneca, el orden natural y la libertad, y esa relación entre el orden natural y la libertad del cosmos. ¿Listo? Repito la frase que ya les había dicho de Séneca. Algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. ¿Listo? Pero si bien el estoicismo se centra en la mejora personal, no es una filosofía egocéntrica. Estamos hablando de que en el año 300, en una época en que las leyes romanas consideraban a los esclavos una propiedad, Séneca pide un trato humano para ellos y enfatiza que todos compartimos la misma humanidad fundamental. Con esto es importante que lo manejemos un poquito de lado de lo que vimos, nótense los años, en el año de la Revolución Francesa. Cerca de casi 2000 años después de que Séneca estaba defendiendo el trato humano para los esclavos y de que todos somos humanos, que compartimos la misma humanidad fundamental. Durante mucho tiempo hubo esclavitud y durante mucho tiempo no se dio eso. ¿Sí? En el año 33 de nuestra era, ¿sí? O llamado año 33 después de Cristo, precisamente este personaje Jesús, con toda la influencia que tuvo y el desarrollo de su filosofía, si lo quieren llamar de esa manera. Pero Jesús va y nos enseña, así como les dije yo, que el protestantismo influyó en lo de la Revolución Francesa, pues ya en las Sagradas Escrituras cristianas aparece que ya no hay hombre ni mujer, así como yo les decía, que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo, es lo que dice las Escrituras. Entonces, nótense cómo desde antes ya ese pensamiento estaba dentro de algunos pensadores y dentro de algunos filósofos. Y ya algunos tenían ese sentir de que somos iguales, ¿sí? Que ante la ley nunca se dio en esos tiempos, pero ya esos deseos estaban, ya esos pensamientos estaban, ya esa tendencia estaba, ya había gente que había pensado en eso en algún momento. ¿Listo? Entonces Séneca pide un trato humano para ellos. Enfatiza que compartimos la misma humanidad. Ahora, el estoicismo tampoco fomenta la pasividad. ¿Qué es la pasividad? El estar quietos ahí, como, bueno, pues se vino el mundo encima, entonces miremos a ver qué. Eso sería la pasividad. Tampoco el estoicismo fomenta la pasividad. La idea es que solo los que cultivaron la virtud y el autocontrol pueden despertar un cambio positivo, no solo en ellos, sino en otros. ¿Listo? Uno de los escritores estoicos más famosos, fue uno de los grandes emperadores romanos. ¿Listo? Uno diría, pero ¿cómo así? Los emperadores romanos estoicos, pero no eran los que esclavizaban, no eran los que mataban cristianos, no eran los que... ¿Sí me entienden? O sea, uno diría, pero ¿cómo fue eso? Pues ese gran emperador romano, que fue uno de los que escribió muchas cosas acerca del estoicismo, fue nada más y nada menos que Marco Aurelio. ¿Sí? Esto, digamos que nos muestra o que quiero mostrarles con esta parte. Que dentro del estoicismo se vivía, ¿cómo lo llamo yo?
igualdad, ¿sí? Y que el estoico no sigue como esos patrones normales que regían en ese momento al Imperio Romano, ¿sí? Definitivamente no lo siguen. Y no importa de qué parte vengas o dónde estés, no hay como una limitante, ¿sí? Marco Aurelio, que fue un emperador romano, escribió, entre otras cosas, esta frase que dice que la pérdida no es otra cosa que un cambio. Y el cambio es el deleite de la naturaleza. Nótense cómo, desde los poderes más altos, como lo puede tener Marco Aurelio siendo emperador romano, hasta lo más bajo, que vemos a Séneca y a Zenón de Sitio abogando por el trato humano hacia los esclavos, ¿sí? Digamos, es como lo que les quiero que lo tengan presente. El estoicismo ayudó a Marco Aurelio durante el curso de su reinado, que fue durante 19 años. ¿A qué lo ayudó? A liderar al imperio, enfrentando dos guerras importantes, que fueron muy importantes para Roma. Y no solo eso, sino que tuvo que afrontar la pérdida de muchos de sus hijos, que murieron precisamente en la guerra. Y luego de todo eso es capaz de escribir que la pérdida no es otra cosa que un cambio, y que el cambio es el deleite, es el placer, es lo chévere de la naturaleza. ¿Sí? Siglos más tarde, los diarios de Marco Aurelio guiarían y consolarían a nada más y nada menos que a Nelson Mandela. ¿Recuerdan que en algún momento hablamos de Nelson Mandela? Pues Nelson Mandela, que tuvo que luchar contra la segregación racial, contra el racismo en su país, en Sudáfrica, que fue preso durante, creo que fueron 30 años, ustedes si recuerdan me corrigen si estoy mal, pero creo que fueron 30 años, que durante 30 años estuvo preso y que sin necesidad de salir siquiera de ahí, solamente con ese pensamiento y con llevar esa idea, hizo que ese racismo se acabara en Sudáfrica, que se acabara lo que se denominaba el apartheid. Y no solo eso, sino que llegó a ser presidente de Sudáfrica y se convirtió en el primer presidente de color. O sea, esos escritos que Marco Aurelio había puesto a disposición de la humanidad fueron los que guían y consuelan a Nelson Mandela durante sus 27 años de prisión. Durante su lucha por esa igualdad racial en Sudáfrica, después de su liberación y de su eventual victoria, Nelson Mandela enfatiza la importancia de la paz y de la reconciliación. Y él está convencido de que si bien las injusticias del pasado no pueden cambiarse, su pueblo puede confrontarlas en el presente y construir un futuro mejor y más justo. El estoicismo fue una escuela de filosofía activa. Durante varios siglos en Grecia y en Roma, desapareció como institución formal, pero, es lo que les quería contar, sigue siendo una filosofía influyente. Algunos teólogos cristianos, como Tomás de Aquino, admiraron y adoptaron un enfoque del estoicismo acerca de las virtudes. Y hay muchas similitudes entre la ataraxia estoica, que es la tranquilidad de la mente, ¿sí? La ataraxia, así se escribe, ataraxia con X, estoica, que es la tranquilidad de la mente, en el estoicismo, y el concepto budista del nirvana, de la iluminación. Un estoico que fue particularmente influyente fue Epicteto. Epicteto escribió que el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas, sino de nuestros juicios sobre ellos. Repito, el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas, sino de nuestros juicios sobre ellos. Es decir, que no es lo que nos pase
sino lo que nosotros pensamos acerca de eso que nos pasa. Esto resuena fuertemente en la psicología moderna. ¿En dónde? En la psicología moderna y en el movimiento de autoayuda. Por ejemplo, la terapia racional emotiva conductual se centra en cambiar las actitudes autodestructivas que la gente expresa frente a las circunstancias de su vida. ¿Cuáles actitudes? Voy a poner un ejemplo. Perdieron el barco, así como le pasó a Zenón de Sitio. Y lo que hacen es golpearse, sufrir, lesionarse, sentirse mal, ir a, no sé, desfogar sus cosas en drogas o en adicciones, en alcohol, etc. Son actitudes autodestructivas y esas actitudes, perdón, autodestructivas son las que se expresan en ese momento. La terapia racional, emotiva, conductual, lo que quiere es cambiar eso. ¿Sí? Y va precisamente a esa filosofía del estoicismo, tiene como esa influencia, en donde los acontecimientos de nuestras vidas no son tan relevantes, sino los juicios que tenemos sobre ellos. No sé si me hago entender, y si no me hago entender, levanten la mano y digan, ¡ay, me perdí! ¿Vamos claro? Listo. Entonces, también esa logoterapia de Víctor Frankl, que fue desarrollada por Víctor Frankl, en base a la experiencia como prisionero en un campo de concentración, pilas con esto. Víctor Frankl, un tipo que fue prisionero en un campo de concentración, desarrolla la logoterapia. Y la logoterapia se rige por un principio estoico. Ese principio que dice que podemos usar nuestra fuerza de voluntad para dar sentido a nuestra vida. Otro principio, anótenlo. Los estoicos dicen, podemos usar nuestra fuerza de voluntad para dar sentido a nuestras vidas, incluso en las situaciones más sombrías. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal les parece? ¿Qué piensan del estoicismo? ¿Todo eso? Nicolás dice. Listo. Entonces, a través de la clase de hoy, yo les invito a que se pregunten lo siguiente. Esto no es tarea, es para que lo piensen ustedes. ¿Cuál es la mejor vida que podemos vivir? Piénsenlo. ¿Cuál es la mejor vida que ustedes pueden vivir? Pregúntese a usted mismo. ¿Cuál es la mejor vida que yo puedo vivir? ¿Y cómo puedo lidiar con lo que me pasa? ¿Cómo puedo lidiar con esto que estoy viviendo? El problema que sea. Que hoy no tengo plata, que me dio gripa, que me terminó la novia, que no sé. ¿Cómo lidio con eso? Y no solo eso, sino cómo prospero en esa situación. Eso es el estoicismo. ¿Listo? En resumen, esa antigua filosofía grecorromana dice que aunque no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, sí podemos controlar cómo abordamos las situaciones. ¿Listo? Repito, aunque no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, sí podemos controlar cómo abordamos esas situaciones. ¿Listo? Que sonó. Aquí nos quedan 15 minutos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones acerca del estoicismo? ¿Ninguna? ¿Puedes repetirlo un momento? Señor. Que si puedes repetir eso un momento. Ah, la frase que dije. Sí, claro. La frase es, no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, pero sí podemos controlar cómo abordamos esas situaciones. ¿Listo? De los que más cosas escribieron acerca de el estoicismo, o más frases nos dejaron, por así decirlo, fue Marco Aurelio, precisamente.
Y les voy a mostrar algunas para cerrar la clase, para que las anoten, piensen en ellas y de repente pues les pueda servir para algo. Dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, actúa como corresponde y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable. Palabras más, palabras menos está diciendo que tenemos que mirar la calidad de lo que pensamos y ser consecuentes con esos pensamientos que tenemos. Y no dejarnos llevar por cosas que no nos traen algo bueno a nuestra naturaleza razonable y a nuestra virtud. ¿Sí? Y acá sí les voy a dar algo ya como mi pensamiento, ya algo más personal. ¿Sí? Yo veo esta frase y yo veo que hace parte de lo que dice, vuelvo y digo, las escrituras cristianas, la Biblia. La Biblia habla de eso. Dice que si hay algo bueno, agradable, digno de alabanza, algo que trae virtud a mi vida, debo pensar en eso. También dice que debo cambiar mi manera de pensar para pensar precisamente lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Listo. Otra frase más antes de irme. También de Marco Aurelio. Uy, pero se ve muy chiquitica. Con un si se deja ver. Ay, se ve re pequeñita. Bueno, si no le alcanzan a ver, yo se la leo. No te sientas avergonzado, exasperado, derrotado o abatido, porque no eres perfecto. Eres perfectamente humano. ¿Ok? Repito, no te sientas avergonzado, exasperado, derrotado o abatido porque no eres perfecto. Eres perfectamente humano. Interesante, ¿no? Y esta, con la cual voy a cerrar ya mi clase de hoy, que es de las que más me gustan, de Marco Aurelio. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Llévense esa. No se los voy a explicar ni a decir nada. Solo asúmanla y agárrenla como propia. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Chicos, hasta aquí llega la clase de hoy. Recuerden que para el próximo martes vamos a hablar de las falacias argumentativas. ¿Listo? Van a decirme qué es una falacia y van a traerme 2, 3, 4 las que encuentren. ¿Listo? La idea es que cada uno de ustedes tenga la opción de explicarme una. Entonces, no solo escribirlas, es que las entiendan. ¿Listo? Entonces, si alguien me dice, yo encontré la falacia ad hominem, que es una falacia, que la entienda y que la pueda explicar. ¿Sí? Entonces, 2, 3, 4 falacias. Las principales son 10, pero si encontraron 4, perfecto. Si encontraron 5, perfecto. Si encontraron las 10, genial. ¿Listo? Y las vamos a nombrar acá en clase. Y la idea es que aprendamos cómo no caer en una falacia argumentativa. ¿Listo? Antes de acabar la clase, chicos, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿Ninguna? Listo. Chicos, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo. Espero que les haya gustado mi clase. ¿Sí les gustó? Carolina, levanta la mano. Jefa. Listo.
Listo, chicos. Tengan un buen día. Dios los bendiga. Un abrazo.